Vamos a intentar ir despejando dudas y miedos que se han instalado en Formosa y en nuestro querido y vecino Paraguay en estos tiempos, sobre la instalación de la planta de uranio de Ositex. Pero vamos a empezar bien por el comienzo, ¿no? Como todo debe ser. Vamos a empezar escuchando a los dirigentes de la oposición en Formosa, que dicen, que plantean, cuáles son sus argumentos de por qué se oponen a estos proyectos que ha presentado la provincia de Formosa en esta agenda del 2014. Comenzamos de esta forma a escuchar las voces de la oposición. Estamos en el mástil municipal, son las 18 horas, las 6 de la tarde de este miércoles 19 de marzo. A mis espaldas estamos viendo el inicio de esta convocatoria que fue convocada justamente por las redes sociales para hoy de la tarde, una manifestación en contra de lo que sería el lanzamiento del Polo Científico Tecnológico aquí en la ciudad de Formosa, que está previsto en horas, minutos más tarde, aquí a pasitos en el galpón G de la Costanera. Por el momento solamente podemos ver a unos dirigentes, referentes políticos y gremiales muy alineados con el sector de la oposición. Podemos decirle, la convocatoria de gente es nula, prácticamente nula. Podemos ver cómo se ve a mis espaldas. Vuelvo a repetir, la convocatoria todavía a muy pocos minutos de lo que sería el lanzamiento de este polo es casi nula. Son las 18:45 de este miércoles 19 de marzo, nos estamos en el mástil municipal. A mis espaldas se puede ver la convocatoria que fue ampliamente difundida por redes sociales y está prevista para ahora, para esta tarde, en contra de lo que sería la presentación del Polo Científico Tecnológico y de innovación. Continuamos en el mástil municipal, seguimos aguardando cómo se desenvuelve la manifestación que fue convocada para esta tarde, para las 18 horas, perdón. Ya son más de las 19. Por el momento se ve la presencia de una escasa convocatoria, solamente algunos dirigentes de gremios y de partidos políticos que son referentes, que están relacionados con la oposición. La convocatoria de gente es escasa, prácticamente nula. Nosotros, con toda claridad, estamos en contra de la instalación de la fábrica de uranio y por supuesto de la usina atómica. Creemos que es dañino para el medio ambiente y para los habitantes de la provincia. Y eso vinimos a manifestar aquí, diríamos, en este día, que justamente el gobierno de la provincia con la CNEA van a presentar el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. ¿Qué conocimiento tienen al respecto? De la planta de dióxido de uranio, que es contaminante. No, me refiero al Polo Científico Tecnológico, que abarca más. El Polo Científico y Tecnológico que el gobierno habla, nosotros no tenemos ninguna objeción. Lo que nosotros sí estamos objetando es la usina nuclear, atómica y la fábrica de uranio, porque esa fábrica de uranio fue echada de Córdoba por los desastres que hizo. Y sin embargo, acá la tenemos. Por otro lado, todo esto que se hizo fue a espaldas de la gente, entre gallos y medianoche. Precisamente en minutos más se va a hacer el acto de presentación del Polo Científico y Tecnológico con la presencia de técnicos y responsables de la CNEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Instituto Balseiro. Sí, yo creo que ellos hacen su trabajo, es decir, ni Granada, ni lo del Balseiro, ni de la CNEA van a hablar en contra. ¿Se van a hacer presentes en el acto de presentación en minutos más? No, porque no es esa la finalidad. Nosotros no queremos confrontar con nadie, simplemente estamos protestando. Por esa fábrica que quieren instalar, ¿no? Precisamente ese fue el ámbito que fue creado para que se discutan o para que se difunda información sobre este tema. Sí, ahí no es que se va a discutir mucho, ahí eso... No se va a difundir información. Van a informar, pero lo que deberían hacer ahí al que va entrando, darle el acuerdo que hizo Infran con la CNEA y con Diosité, porque ese acuerdo no se lo conoce. ¿Cómo respondió la gente, la comunidad de Formosa a esta convocatoria? Y mirá, los compañeros están llegando, los colegas que están saliendo de la escuela,
Nosotros en realidad adherimos a la convocatoria que hizo el otro gremio hermano, Voz Docente, entendiendo la preocupación que tenemos como ciudadanos frente a esta noticia, frente a la escasa información, frente a la negación en primera etapa de que existía la posibilidad de la instalación de esta planta y con el derecho a temer, ¿no? Creo que con cualquier ciudadano que uno hable, independientemente de cuál sea su situación social o filiación política, cuando a uno le dicen algo de energía atómica le genera temor. Cuando a uno le dicen algo de energía atómica le genera temor. Con respecto a eso, ¿qué información tiene con que en minutos más se va a hacer la instalación del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación? ¿Qué información tienen sobre el polo, por ejemplo? Nosotros estamos leyendo, por eso nosotros no hicimos ningún comunicado todavía oficial del gremio, porque estamos incluso en contacto con los compañeros que trabajan en la planta de Dioxitec. Dioxitec es una planta estatal. Estamos en contacto con los delegados de ATE que trabajan en la planta, estamos viendo si vienen algunos de ellos a darnos charlas. Nosotros lo tomamos con mucha seriedad, pero también decimos con honestidad que tenemos temor, mucho temor. A nosotros hace tiempo que nos preocupa el elevado número de cáncer que hay en Formosa. A nosotros hace tiempo que nos preocupa el elevado número de cáncer que hay en Formosa. Incluso en la propia docencia formoseña, nosotros llevamos nuestra propia estadística. Y bueno, y todo lo que hemos visto desde los medios y demás, ¿no? Con respecto a eso, en minutos más se va a hacer el acto de presentación precisamente de este polo con la presencia de técnicos del Instituto Balseiro y de la CNEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Se van a hacer presentes? ¿Van a ir a escuchar la posición? No, nosotros no. Nosotros vinimos acá a expresarnos, no queremos violentar ningún acto, Así como han llegado, damas y caballeros, las vamos a leer con nombre y apellido. ¿En qué lugar del funcionamiento han lugar? Gracias por estos aplausos inmerecidos. Es un acto político, entendemos que hay una decisión política de instalar la planta como sea, no la compartimos, pero nos hubiera gustado discutir el plan nuclear argentino, qué significa la planta dentro de ese plan nuclear argentino. Ninguno de nosotros quiere que Argentina sea un país pobre, miserable, no, pero discutirlo con seriedad. Y me parece que este sería un buen ámbito donde ir a recabar información, ir a aprender sobre el tema. No, entre nosotros no. Yo sé porque no ido a estas audiencias públicas, pero en otra oportunidad, y hay compañeros por ahí fanatizados, no es el ámbito. Hay que dejarlos que hagan su acto y veremos cómo transcurre todo esto. O sea, me parece que en esto no hay que ser fanático, porque yo quiero vivir en Formosa y yo quiero morir en Formosa anciana y enferma de las enfermedades que me pueda dar mi propia vejez. Wow. Escuchábamos a dos dirigentes referentes de la docencia formoseña en el acto que ustedes veían masivo de la oposición. ¿Estaban ellos? ¿Sus comisiones directivas tal vez? ¿Los suplentes no sé? No fueron ni los familiares de ellos, de estos dirigentes, o sea, se discursiaban entre ellos, pero no importa, más allá de la escasa concurrencia, es que la radio, los medios toman lo que dicen estos dirigentes, lo replican, la gente lo escucha y se atemoriza. Cuando Tolosa, dirigente de un sector de la docencia, dice que Dioxitec es contaminante, ¿cómo lo sabe él? Ese era el día que se presentaba y se podía ir acá al Galpón G a preguntar cómo fueron miles de formoseños. Miles de formoseños estuvieron de distintos orígenes políticos, inclusive los representantes de la Unión Cívica Radical, y podían hacer sus preguntas y tener la respuesta. Pero no, ellos preferían la protesta.
Decía Tolosa que Diositex fue echada de Córdoba, que está clausurada. ¿Fue a Córdoba a ver si es así? ¿O por qué fuente se guiará? Ya lo veremos nosotros si es así lo que dice cada uno de ellos. Me sorprende que Nilda Patiño, en el micrófono de nuestro cronista, que se llama, vayan conociéndolo, se llama Julio Gómez, nuestro cronista, no es de la policía Patiño, es de Informe Krivitsky, porque después agarró el micrófono, estuvo muy mesurada en nuestros micrófonos, diciendo que bueno, que había que estudiar el tema, conocerlo, pero en el micrófono se paró y dijo, primero que era la policía, nuestro móvil, eran de la policía que iban a una persecuta terrible. Después que, está saliendo el audio, ¿no? Que los policías que estaban en un costado, como en todo acto masivo hay custodia policial, ella le decía a los policías, ustedes saben que van a tener cáncer y tienen miedo y que sus hijos van a tener cáncer. Me parece de una irresponsabilidad absoluta y total. Y eso, por supuesto, viniendo de dirigentes docentes que forman a nuestros chicos, genera miedo. Y no participar de un acto porque no iban a violentar, hicieron ese bochornoso hecho dentro del acto de presentación de los proyectos. Pero estos son dos dirigentes sindicales, una pata de la oposición. Ahora vamos a escuchar al responsable, al titular de la bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, al legislador Martín Hernández, que nos dice esto. Nos encontramos con Martín Hernández, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo respondió la comunidad formoseña a esta convocatoria? Bueno, la verdad que es una lucha que está comenzando. Nosotros hace rato venimos advirtiendo el avance de un gobierno que en forma absolutamente arbitraria, inconsulta, negociando a espaldas del pueblo, negociando también a espaldas de nuestro vecino país del Paraguay, decidió instalar una fábrica de dióxido de uranio que está siendo rechazada por todas las provincias y por todas las ciudades. Por eso nos parece un acto de traición política al pueblo, avanzar en forma arbitraria en consulta. Al respecto de esto, ¿qué información tienen con respecto a el minuto más se va a hacer la presentación del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación y también se va a brindar información sobre la planta de Diositec? ¿Qué información tienen al respecto? Bueno, hoy van a presentar, y van a informar la decisión que ya se tomó, que es el primer error ante una decisión de un gobierno, ¿no? Informar de una decisión que ya está tomada, ¿no? Sin consultar, que es lo que decía anteriormente. En segundo lugar, estamos hablando de una planta que contamina. Estamos hablando de una planta que genera daño ambiental. Estamos hablando de una planta que genera riesgo potencial a la salud. Por eso nosotros pretendemos que la consulta se haga mucho más extensiva al pueblo, que se haga una consulta popular. Eso es lo que pretendemos nosotros. Con respecto a eso, ¿no le parece un buen espacio donde se pueda uno acceder a información, donde pueda ir a conocer? ¿Ustedes se van a hacer presentes? Sí, vamos a hacernos presentes para escuchar y para preguntar también. El gobierno de la provincia de Formosa se ha caracterizado siempre por su responsabilidad en la conducción de la política de esta provincia. Y fundamentalmente ha ido respetando todos los procesos que existen para poder radicar un proyecto. Todos los aspectos legales, y vamos a seguir existen para poder radicar un proyecto. Todos los aspectos legales, y vamos a seguir defendiendo ese proceso inclusivo y participativo. Damas y caballeros, por respeto a la profesora Viera Batugio, que hizo la primera, la voy a leer. ¿En qué lugar hay funcionando
¿Qué peligros de vida corren los trabajadores? ¿Por qué en otras provincias no se permitió su instalación? ¿Por qué no se dijo nada de los peligros que estudiosos declaran? Profesora Viera Batiusco, aquí el panel puede empezar a responder. ¿En qué lugar hay funcionando algo igual? ¿Qué peligros de vida corren los trabajadores? ¿Por qué en otras provincias no se permitió su instalación? ¿Por qué no se dijo nada de los peligros que estudiosos declaran? Gracias, profesora Batiusco. Vamos a escuchar qué tienen para decir. Fundamentalmente vamos a tratar de entender por qué hace un año nos vienen negando información, vienen ocultando, vienen mintiendo, y hasta hace 10 días lo venían haciendo y de repente sale una información de este tipo. Pero no nos vamos a esconder, como hace el gobierno. Vamos a ir a hacer las preguntas y a escuchar qué tienen para decir. A la fábrica de uranio contaminante, expulsada de la provincia de Córdoba, y no querida recibir en ninguna parte del país, salvo en nuestra provincia, por la decisión unilateral del gobernador Infran. Y ese era el presidente, es el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Martín Hernández, opinando. Opinó de esta forma en nuestro programa, en nuestros micrófonos, y fue también hacer ese hecho bochornoso en la presentación, donde tenía la oportunidad, la presentación pública de todos los proyectos, donde tenía la oportunidad, así como lo hizo la profesora Viera Batiusco, que todos la conocemos en Formosa y no es precisamente del oficialismo. Y todas las preguntas que hizo la profesora Viera Batiusco, si ellos hubiesen escuchado la respuesta, eran todo el temario de la oposición. Es todo el temario que la oposición planteaba, lo hizo la primera pregunta. ¿Cómo se hacía? Yo estuve en el salón entre los miles de personas que había allí. Había mesas, vos cuando ibas a ingresar te anotabas con nombre y apellido y formulabas las preguntas y las dejabas. Después esas preguntas iban ordenadamente a una mesa donde los panelistas iban leyendo una a una las preguntas y contestando. Si estos señores tan civilizados que vimos de la Unión Cívica Radical hubiesen hecho como cualquier ciudadano, como cualquier hijo de vecina, como la profesora Viera Batiusco, como tantos que me están viendo y que participaron ahí, las preguntas correspondientes tenían respuestas ahí. Pero no, ellos no iban con la finalidad de escuchar, de preguntar, iban con esa finalidad que viste vos. Porque la primera pregunta, el primer papelito leído era de Viera Batiusco, con todos y cada uno de los puntos de la oposición, y se contestó a todos. Ahora nosotros estuvimos ahí estuvimos con la oposición, nos viste, estuvimos en los dos ámbitos, pero no nos quedamos con eso. Viajamos hasta Córdoba para conocer la realidad en Córdoba y lo hicimos de esta forma.